Esa noche, el aire estaba quieto. Solo el sonido lejano de un fuego crepitando rompía el silencio. Jesús miró a sus amigos con una calma extraña, como quien sabe algo que los demás aún no pueden entender. En su mirada había ternura, pero también una despedida. Nadie se atrevía a hablar. Simplemente esperaban que él dijera algo que aclarara el misterio que los envolvía. De pronto, Jesús respiró hondo y dijo palabras que quedarían grabadas para siempre. «No los dejaré solos». La frase cayó como una piedra en el agua, y el hecho llenó el corazón de los discípulos. Ellos no entendían. ¿Cómo podía decir eso si acababa de anunciar que se iría? Jesús los miró uno por uno y continuó. «El Padre les enviará otro Consolador. Él vivirá con ustedes y estará en ustedes». Nadie supo qué significaba exactamente, pero aquel momento cambió todo. El ambiente en la habitación era denso, casi sagrado. Afuera, el viento soplaba apenas, tocando las telas que colgaban de las ventanas. Pedro miró el fuego del rincón, pensando si ese Consolador sería un nuevo maestro, un guerrero, o algo que ellos pudieran ver, pero Jesús hablaba de algo distinto, algo invisible. Hablaba de un poder que no se podía tocar, pero que podía llenar el alma como el aire llena los pulmones. Jesús sabía que estaban asustados. Sabía que después de su partida se sentirían perdidos, como niños sin casa. Por eso les habló con la dulzura de un padre que deja instrucciones antes de partir a un viaje largo. Les explicó que el Espíritu Santo sería su guía, su fuerza y su compañía. Que cuando lo necesitaran, Él estaría ahí, aunque nadie pudiera verlo con los ojos. La palabra espíritu sonó extraña en la mente de los discípulos. En su idioma significaba viento o aliento. Era algo que no se puede atrapar, pero que se siente. Jesús estaba describiendo una presencia que sería tan real como el aire que respiraban. Tal vez por eso, cuando el viento sopló un poco más fuerte esa noche, algunos cerraron los ojos y pensaron por un instante que el mensaje ya había comenzado a cumplirse. Esa noche marcó un antes y un después. Desde entonces, cada discípulo empezó a mirar el mundo de otra manera. Las sombras ya no parecían tan oscuras, y las palabras de Jesús seguían resonando como una melodía que no se apaga. Ellos no lo sabían, pero estaban a punto de vivir algo que rompería todas las explicaciones humanas. Durante los días siguientes, hablaban entre ellos tratando de entender. ¿Qué era ese espíritu que vendría? ¿Cómo sabrían que había llegado? Algunos, como Tomás, dudaban. Otros, como María, simplemente confiaban. Jesús les había dicho que el Espíritu los recordaría de todo lo que Él les enseñó, que no solo estaría a su lado, sino dentro de ellos. Esa idea era demasiado grande para sus mentes, pero demasiado hermosa para no creerla. Imagina por un momento a esos hombres sencillos, acostumbrados a los días duros, sentados bajo la luz de una lámpara. Cada uno con su historia, sus miedos, sus fallos. Y de pronto, escuchando que un poder invisible puede habitar en su interior. Era algo que parecía imposible. Pero en esas palabras había una promesa que encendía esperanza. No tendrían que caminar solos nunca más. Jesús les habló también de verdad. Les dijo que el Espíritu los guiaría hacia toda la verdad. No hacia respuestas complicadas, sino hacia la claridad del corazón. Porque a veces el mayor engaño no viene de fuera, sino de lo que uno se dice a sí mismo. Y el Espíritu, con paciencia, revelaría lo que hay detrás de cada miedo y de cada mentira. En ese momento algunos sintieron alivio, otros sintieron confusión, pero todos sintieron algo moviéndose dentro de ellos, como un pequeño fuego, como una brisa nueva. Era la promesa del change, de una vida distinta, más libre, más llena. Jesús estaba sembrando una semilla que, con el tiempo, crecería en silencio dentro de cada uno. Pasaron las horas y la noche se fue volviendo más profunda. Algunos cerraron los ojos, intentando recordar cada palabra. Jesús aún estaba con ellos, pero algo en su voz ya sonaba a despedida. Hablaba del amor del Padre, de la paz que no depende de lo que pase afuera, sino de lo que sucede dentro,
Les aseguró que cuando el Espíritu llegara, entenderían por qué todo había ocurrido así. La promesa del Espíritu Santo no fue solo un anuncio. Fue una invitación a confiar, a creer que lo invisible también puede ser real. Jesús estaba enseñando una lección que iba más allá del entendimiento. Que el verdadero poder no se mide en fuerza ni en control, sino en presencia. Una presencia que sostiene cuando el miedo aprieta, que consuela cuando todo se derrumba. Cuando finalmente la conversación terminó, el silencio volvió al lugar. Pero algo había cambiado. No era el mismo silencio. Había algo vivo, un aire distinto, más claro, más cálido. Los discípulos salieron al patio y miraron las estrellas. Tal vez algunos sintieron una brisa leve rozar sus rostros, y aunque no podían verlo, comenzaron a comprender. El Espíritu ya se movía, preparando el momento justo para mostrarse. A partir de esa noche, cada paso que daban estaba lleno de expectativa. Sabían que algo venía, algo grande, pero no sabían cuándo ni cómo. Solo sabían que Jesús jamás había prometido algo en vano. Y eso era suficiente. Esa fe silenciosa, esa espera sin certezas, fue el terreno donde empezaría a soplar el viento que nadie ve. Y así, en medio de la quietud, comenzó la historia del Espíritu Santo. No con truenos ni rayos, sino con una simple promesa depositada en corazones humanos. El viento, aún invisible, empezaba a despertar. Un día lo oirían estallar sobre ellos, llenando el mundo de luz. Pero por ahora, el misterio respiraba en silencio, preparando el alma del mundo para el despertar que estaba por venir. El día amaneció como cualquier otro. Las calles seguían tranquilas y el sol, todavía suave, rozaba los tejados de Jerusalén. Pero dentro de una pequeña casa, un grupo de hombres y mujeres se reunía en silencio, rezando con el corazón inquieto. Llevaban días esperando. No sabían qué ni cuándo, pero sentían que algo estaba a punto de suceder. Pedro se paseaba por la habitación con pasos lentos. Miraba a los demás y veía los mismos rostros cansados, pero llenos de esperanza. Recordaba las palabras de Jesús, aquella promesa de que recibirían poder cuando el Espíritu viniera sobre ellos. Eso mantenía viva la llama. Nadie sabía cómo sería, pero todos presentían que el cielo estaba escondiendo un secreto. El aire dentro del lugar se volvió pesado, como si una tormenta se acercara sin ruido. Algunos respiraban hondo, otros cerraban los ojos. Había un silencio profundo, de esos que anuncian algo grande. Y entonces, sin aviso, se escuchó un sonido. Al principio fue un rumor leve, pero en segundos se transformó en un estruendo que llenó toda la casa como un viento impetuoso. El ruido venía de todas partes. Era como si el aire se hubiera encendido. Nadie podía explicarlo, pero todos lo sentían. El suelo tembló. Las lámparas se sacudieron y un resplandor cálido invadió el lugar. Una llama, pequeña al principio, pareció dividirse en muchas, posándose sobre cada persona. Ninguno ardía, pero todos estaban llenos de fuego por dentro. Pedro sintió un calor que no quemaba, sino que liberaba. Era como si algo dentro de él hubiera despertado de un largo sueño. Miró sus manos, temblaban, y sin pensarlo comenzó a hablar. Pero no eran sus palabras. Era un idioma que no conocía, una lengua que salía con fuerza, con alegría, con verdad. Los demás comenzaron a hacer lo mismo, y de pronto la habitación se llenó de voces mezcladas, de cánticos que ningún hombre había ensayado. La gente que pasaba en la calle escuchó el estruendo y corrió hacia la casa. Jerusalén estaba llena de visitantes de muchas naciones por la fiesta, y cada uno oía esas voces en su propio idioma. Hombres de tierras lejanas se quedaron sin palabras al entender claramente los mensajes que venían desde adentro. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podían estos galileos hablar tantas lenguas distintas? Algunos estaban asombrados, otros se reían, diciendo que estaban borrachos. Pero Pedro, con el corazón ardiendo, se levantó ante la multitud. Su voz, antes temerosa, now era firme y clara. Levantó la mirada y dijo: «Esto que ven no es locura. Es lo que Dios prometió desde hace tiempo. El Espíritu que Jesús habló está aquí.
La gente lo escuchaba como si cada palabra abriera una ventana dentro del alma. Mientras hablaba, las palabras fluían como un río sin fin. No tenía miedo, no tenía duda. Cada frase salía con fuerza, impregnada de algo más grande que él. Habló de Jesús, de su amor, de su muerte y su resurrección. Y recordó lo que él dijo, que el Espíritu sería enviado para todos, no solo para unos pocos. Lo que había nacido en esa casa era el comienzo de una nueva historia para el mundo. La multitud se estremecía al escucharlo. Algunos lloraban, otros se tomaban el pecho sin entender por qué. Era como si el viento que los rodeaba no fuera de este mundo. Pedro terminó diciendo que aquel fuego no era solo para mirar, sino para aceptar, que ese mismo espíritu podía llenar también sus corazones si se abrían. Era la primera vez que muchos sintieron que algo divino no estaba lejos, sino cerca, al alcance del alma. El viento continuó soplando, pero ya no hacía ruido. Ahora se movía dentro de las personas. Uno a uno comenzaron a creer. Era el nacimiento de una fe viva, no hecha de templos ni rituales, sino de corazones encendidos. Aquellos hombres y mujeres que antes temían ser perseguidos, salieron de la casa con el rostro brillante y las palabras del Espíritu en sus bocas. No podían quedarse callados. Esa misma tarde, miles de personas recibieron la noticia. No era una religión nueva. Era un despertar. El Espíritu había descendido como un fuego invisible que no destruía, sino que iluminaba. Encendía la compasión, la valentía, el perdón. En un solo día, el mundo cambió, y nadie lo esperaba así, sin soldados ni espadas, solo con el viento y el fuego del cielo. Los apóstoles entendieron entonces lo que Jesús quiso decir cuando prometió que no estarían solos. Ese fuego no se apagaba con el tiempo. Cuanto más lo compartían, más crecía. Era una llama que buscaba nuevos hogares en cada corazón dispuesto. El mensaje ya no pertenecía a un grupo pequeño. El Espíritu había abierto la puerta para todos. Esa noche, mientras el sol se escondía sobre Jerusalén, la ciudad parecía diferente. Se oían risas, cantos y oraciones en cada esquina. Donde antes hubo miedo, ahora había certeza. Donde hubo tristeza, ahora había propósito. Algo invisible se movía en el aire, un poder suave pero imparable. El viento que nadie ve, ahora venía con fuego. Pedro se sentó bajo una lámpara y miró sus manos otra vez. Aún las sentía temblar, no de miedo, sino de vida. Recordó los días de duda, los momentos en los que quiso rendirse y comprendió que todo había sido parte del camino. El Espíritu le había dado una nueva voz, pero también un nuevo corazón. Y mientras respiraba la brisa de la noche, entendió que el mundo jamás volvería a ser el mismo. El fuego había descendido una vez, su propósito era arder para siempre. No en los cielos, sino dentro de cada persona que quisiera recibirlo. Porque el Espíritu Santo no vino para quedarse en los templos, sino para habitar en los corazones que se atreven a creer. Ese día, el cielo se abrió, y el viento sopló sobre la tierra. Y así, el fuego que encendió el mundo sigue ardiendo, silencioso, esperando ser despertado otra vez. La tarde caía sobre el camino polvoriento. Felipe caminaba sin saber muy bien hacia dónde iba. No tenía un mapa ni una dirección, solo una sensación profunda, una voz dentro de sí que decía: «Ve por el camino del sur». Era una orden suave, pero tan clara que no pudo ignorarla. Y aunque no entendía por qué, obedeció. El cielo estaba cubierto por nubes rojizas. El aire seco traía el olor de la arena y del silencio. Felipe seguía andando, y mientras lo hacía, recordaba a Jesús, recordaba sus palabras sobre el Espíritu. Él los guiará hacia la verdad, había dicho. Y ahora comprendía lo que significaba ser guiado por algo invisible, que sin embargo, parecía conocer cada paso antes de darlo. De pronto vio a lo lejos una figura. Era un hombre viajando en un carruaje. Un extranjero elegante, de piel oscura, que leía un libro en voz baja. Felipe se acercó despacio, sin saber si debía interrumpirlo. Pero la misma voz interior volvió a hablar. «Acércate y camina junto a él».
No era una orden de afuera, sino de adentro, como una intuición que ardía sin hacer ruido. Felipe obedeció otra vez. Caminó junto al carruaje y escuchó que el extranjero estaba leyendo un texto sobre un hombre que sufría sin razón, que no respondía al mal con más mal. Era el pasaje del profeta que hablaba del Mesías. El viajero levantó la vista y sorprendido le preguntó: ¿Entiendes lo que estoy leyendo? Felipe sonrió. ¿Cómo podría si nadie me lo explica?, respondió el hombre. Y así comenzó una conversación que cambiaría el destino de ambos. Mientras el carruaje avanzaba lentamente, Felipe le habló del amor que había conocido en Jesús. Le explicó que el hombre del que hablaba el texto no era otro que él. Habló del perdón, de la vida nueva, del espíritu que ahora guiaba a los corazones dispuestos. El rostro del viajero se iluminó. Por primera vez entendía algo que llevaba tiempo buscando sin saberlo. Cuando llegaron a un pequeño arroyo, el hombre miró el agua y preguntó: ¿Qué me impide ser bautizado aquí? Felipe lo miró y supo que esa pregunta no venía solo de él. Era el Espíritu mismo quien la había puesto en su corazón. Bajaron ambos del carruaje, y bajo el cielo abierto, el extranjero fue sumergido en el agua. Al salir, su rostro brillaba de alegría y de paz. Algo poderoso había ocurrido dentro de él. Felipe sintió entonces que el viento cambiaba. Una vez más el Espíritu habló, no con palabras, sino con presencia. Le indicó que su misión allí había terminado, y sin saber cómo, el paisaje pareció borrarse. Cuando Felipe volvió a abrir los ojos, estaba en otro lugar, lejos, caminando hacia nuevas tierras, pero su corazón ya no tenía miedo. Comprendió que quien lo guiaba no tenía fronteras. Desde aquel día, muchos comenzaron a vivir ese mismo tipo de guía. No era una voz que gritaba, sino un susurro constante. Algunos lo sentían como una idea repentina, otros como un empuje suave, otros como una paz que aparecía cuando debían decidir algo. El Espíritu Santo se volvía un compañero invisible, uno que no controlaba pero sí orientaba con amor. Pablo, tiempo después, también sintió esa voz. Quiso ir a un lugar, pero el Espíritu no se lo permitió. Intentó viajar a otra región y volvió a escuchar dentro de sí: aún no. Entonces comprendió que el Espíritu no solo impulsa, también detiene. A veces la guía divina se parece más a una puerta cerrada que a un camino abierto, pero incluso en esos silencios, el propósito está vivo. Esa voz no siempre llega cuando uno la espera. A veces se presenta en medio del ruido, en una conversación sencilla o incluso en una tristeza que empuja a mirar hacia adentro. Lo importante no es entender cada detalle, sino permanecer atentos. El Espíritu no busca mentes perfectas, sino corazones disponibles. Él habla en el lenguaje de la paz, y quien aprende a escuchar ese idioma ya no camina solo. El Espíritu también enseña a reconocer lo verdadero. No con teorías, sino con una claridad que se siente por dentro. Es como la diferencia entre la luz y la sombra. Cuando una decisión nace de él, el alma se serena. Cuando no, algo dentro se encoge. Esa es la brújula invisible que nos guía cuando los mapas humanos se rompen. Muchas veces, las personas buscan señales externas, pero la guía del Espíritu es más íntima. Es esa pequeña voz que dice: espera cuando todo urge, o que empuja a actuar cuando el miedo paraliza. Es la certeza de que hay un bien mayor incluso en el dolor. Aprender a seguir esa voz es como caminar de la mano de alguien que ve lo que tú no puedes ver. Felipe, años después, seguramente recordaba ese día del carruaje. No por la distancia que recorrió, sino por lo que comprendió, que estar lleno del Espíritu es vivir en una conversación continua con lo invisible. Una relación que no se obliga, sino que se cultiva con confianza. Y cada vez que obedeces esa voz, algo dentro de ti se alinea con el cielo. El Espíritu Santo no solo guía caminos, guía corazones. No conduce siempre hacia lugares fáciles, pero sí hacia propósitos verdaderos. Porque lo más importante no es llegar pronto, sino llegar transformado. Y esa transformación sucede cada vez que se elige confiar, incluso sin entender del todo.
A veces el espíritu se percibe como brisa, otras como fuego, y otras simplemente como silencio lleno de sabiduría. Pero siempre está. Su presencia no depende del ruido ni de los milagros visibles, sino del espacio que cada alma le da para hablar. Es una voz que no busca dominar sino acompañar, una voz que nunca se impone pero jamás se pierde, y así, en cada historia humana, sigue repitiéndose el mismo misterio. Dios soplando dentro del alma, guiando en lo invisible, a veces en caminos de arena, otras en desiertos de duda, otras en pequeñas decisiones cotidianas, pero siempre llevando hacia la verdad, hacia el amor, hacia la vida que realmente vale la pena. Porque cuando uno aprende a escuchar esa voz, el miedo se calla, y el alma por fin encuentra su rumbo. El amanecer en Roma era frío. Las calles aún estaban vacías cuando Pablo abrió los ojos en la celda. Un rayo de luz se filtraba entre los barrotes y dibujaba una línea dorada sobre el suelo húmedo. Su cuerpo estaba cansado, pero su espíritu seguía ardiendo. En medio del silencio, comenzó a hablar en voz baja, no consigo mismo, sino con aquel que estaba tan cerca que no podía verlo. Recordó cuando todo comenzó. Antes de conocer esa fuerza invisible, él creía tener el control de su vida. Creía que obedecer reglas lo hacía justo, que su conocimiento bastaba para entender a Dios. Pero todo cambió en una carretera, cuando una luz lo derribó y una voz le preguntó: ¿por qué me persigues? Desde entonces, descubrió que el verdadero poder no venía de fuera, sino de lo que ocurre dentro del alma. Pablo había aprendido que el Espíritu Santo no solo consuela o guía, sino que también transforma. No lo hace a golpes ni con imposiciones, sino con una suavidad que desarma. Es un poder que entra como brisa y termina como fuego, quemando lo viejo y dando forma a lo nuevo. Es una fuerza que no cambia lo que eres, sino que te muestra quién fuiste siempre, sin el miedo y sin la culpa. En sus cartas, Pablo lo llamó vida en el Espíritu. Decía que aquellos que son guiados por él ya no actúan por costumbre o por miedo, sino por amor. El Espíritu renueva la mente, rompe cadenas invisibles y enseña a respirar de otra manera. No elimina los problemas, pero cambia la manera de enfrentarlos. Hace que lo imposible se vuelva soportable y lo distante se vuelva cercano. Cuando el Espíritu actúa, no lo hace con estruendo. Lo hace en silencio, en lugares internos donde nadie más puede entrar. A veces el cambio se nota con lágrimas, otras con serenidad. A menudo llega cuando uno ya se ha rendido. Entonces, algo se enciende, como un pequeño sol que empieza a brillar por dentro. Esa es la señal de que la fuerza divina empezó su trabajo. Una persona puede pasar años buscando afuera lo que el Espíritu solo puede hacer por dentro. Se agotan luchando, tratando de ser mejores, de alcanzar paz a través del esfuerzo. Pero el cambio real ocurre cuando uno se detiene y deja que el Espíritu respire dentro. Es ahí donde nacen nuevas decisiones, nuevos pensamientos, una nueva manera de sentir la vida. Pablo escribía sobre este misterio con pasión. Decía que antes era prisionero de su propio cuerpo, de deseos y temores que no podía controlar. Pero cuando el Espíritu habitó en él, descubrió una libertad que no dependía de las circunstancias. Era una fuerza que no imponía perfección, sino libertad de corazón. Esa libertad no es hacer lo que uno quiere, sino poder querer lo que es bueno. A veces, el Espíritu trabaja en los lugares donde más duele. No huye de la tristeza ni se escapa del caos. Entra justo ahí, donde las heridas aún sangran y las preguntas no tienen respuesta. Y poco a poco, en silencio, comienza a ordenar. Da sentido al dolor, encuentra belleza en lo roto y convierte el miedo en confianza. Es la forma más profunda de poder que existe. Muchos piensan que la fortaleza es resistir, pero el Espíritu enseña otra versión, la de rendirse sin perderse. Rendirse ante Dios no es derrota, es transformación. Es permitir que el agua penetre la piedra hasta volverla suave. Cuando el Espíritu toca un corazón, no lo arrasa, lo renueva con ternura y lo que antes era sequedad se vuelve fuente.
Pablo comparaba esta experiencia con nacer de nuevo, no en el cuerpo, sino en la mente y en el alma. Decía que en cada persona habitan dos naturalezas, una que arrastra hacia lo que destruye y otra que impulsa hacia la vida. El espíritu no borra la primera, pero le enseña a la segunda a guiar el camino. Así comienza la verdadera batalla interior, no contra los demás, sino contra uno mismo. Esa lucha se siente todos los días. Cuando uno elige perdonar en lugar de vengarse, amar en lugar de juzgar, callar cuando el orgullo quiere hablar. Cada decisión es un campo donde el espíritu obra. A veces perdemos, otras ganamos, pero siempre aprendemos. Y con el tiempo, esa voz que antes era lejana se vuelve parte de nosotros, como el pulso del corazón o el aire en los pulmones. El espíritu también enseña a mirar el mundo con nuevos ojos. Lo que antes parecía rutina se vuelve sagrado. Los rostros se llenan de valor. Las pequeñas cosas adquieren sentido. Ya no se busca brillar, sino servir. Ya no se busca tener razón, sino dar amor. Esa es la revolución que el espíritu provoca, silenciosa pero imparable. Dentro de aquella celda, Pablo sonrió. No porque disfrutara el encierro, sino porque sabía que ni los muros más gruesos podían apagar lo que ardía dentro. El espíritu lo había transformado. Lo que era un perseguidor se había vuelto un mensajero. Lo que era violencia ahora era compasión. Y en ese contraste encontró la mayor verdad de todas, que el espíritu no cambia lo que somos, sino que revela lo que podríamos ser. Esa fuerza invisible sigue obrando hoy, donde hay corazones dispuestos. No busca perfección, solo sinceridad. No llega con truenos ni promesas de éxito, llega con silencio y verdad. En cada vida que se abre a su paso, comienza un nuevo comienzo, un amanecer perpetuo dentro del alma. Y así, lo que era oscuro se vuelve claro, y lo que estaba muerto, respira otra vez. Porque el Espíritu Santo no solo guía ni consuela, Él transforma. Es el poder más delicado del universo, aquel que convierte lo frágil en fuerte y lo roto en hermoso. Y cuando ese poder ocupa el interior de alguien, nada exterior puede dominarlo. Esa es la verdadera fuerza que cambia por dentro, un fuego sereno que nunca deja de arder. El sol caía sobre los campos de Galacia, tiñendo de oro las viñas y los árboles cargados de fruto. Pablo caminaba despacio, observando el trabajo de los labradores. Cada rama que daba fruto era cuidada con esmero. La que no producía era podada para dar espacio a lo nuevo. Aquel paisaje simple hablaba más claro que cualquier lección. Así entendía él lo que el espíritu hacía en el corazón humano. Cultivaba una vida distinta, una vida fértil por dentro. Había aprendido que el espíritu no llega solo para consolar o guiar, sino para producir un tipo de vida que no se puede fingir. No es un cambio forzado ni una máscara de bondad. Es un crecimiento natural que surge cuando el alma se deja cuidar por Dios. El espíritu es como un jardinero que trabaja pacientemente la tierra interior de cada persona, arrancando lo que estorba y alimentando lo que da vida. En sus cartas, Pablo escribió sobre este misterio. Dijo que el fruto del espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. No mencionó reglas ni castigos, sino cualidades que florecen poco a poco en quien se deja transformar. Cada fruto es una señal silenciosa de que el espíritu está obrando, de que la raíz se ha vuelto profunda y el alma comienza a respirar diferente. El amor es el primer fruto y el más grande. No se trata de romanticismo ni simpatía, sino de mirar a los demás con compasión verdadera. Es ese impulso a cuidar, perdonar y ver el valor oculto en cada persona. Donde hay amor, el espíritu ha echado raíces, porque sin amor toda fe se marchita y toda palabra se vuelve ruido vacío. La alegría es otro fruto hermoso y no depende de la suerte ni de los días buenos. Es una luz interna que sigue encendida incluso en medio del dolor. Es la sonrisa que no viene del mundo, sino de saber que uno no está solo. Cuando el espíritu habita dentro, la tristeza no desaparece, pero deja de tener poder sobre el corazón. Luego está la paz. No la que viene de un entorno tranquilo,
sino la que sostiene cuando todo afuera se derrumba. Es una calma misteriosa que solo entiende quien la ha sentido. Es como estar en una barca en medio de la tormenta y saber que, aunque las olas golpeen, el timón no se soltará de las manos de Dios. Esa paz es el sello más claro de una vida en comunión con el Espíritu. La paciencia también florece en el campo interior. No es pasividad, es fortaleza en la espera. Es confiar en que cada semilla tiene su tiempo y que el bien no necesita apresurarse. El Espíritu enseña a respirar hondo y a mirar con esperanza, incluso cuando todo parece tardar. Nada madura de un día para otro, y el alma tampoco. La bondad aparece como una corriente suave que sana a su paso. No busca recompensa ni aplausos, simplemente brota. Es ayudar porque sí, sonreír sin motivo, tender la mano sin calcular. Es dejar que el Espíritu actúe a través de los gestos simples, esos que cambian el mundo sin hacer ruido. La bondad es el lenguaje más puro que el Espíritu enseña. También está la fidelidad, que no se trata solo de cumplir promesas, sino de mantenerse firme cuando nadie ve. Es ser coherente entre lo que se cree y lo que se hace. Es seguir confiando incluso cuando parece que nada funciona. El Espíritu fortalece la fidelidad como una raíz profunda que sostiene al árbol cuando llegan los vientos del cansancio o la duda. La mansedumbre puede sonar débil, pero en realidad es una fuerza contenida. No se trata de callar ante la injusticia, sino de responder con paz. El Espíritu enseña a dominar la ira sin apagar el fuego del corazón. Ser manso es tener poder bajo control, una calma valiente que conquista sin herir y defiende sin destruir. Y finalmente, el dominio propio, ese fruto que cierra el círculo de la transformación. Es aprender a gobernarse no por miedo, sino por sabiduría. Es descubrir que uno ya no es esclavo de los impulsos ni de los deseos vacíos. El Espíritu da la templanza que permite decir no cuando algo promete placer pero roba la paz. Cuando todos estos frutos florecen, la vida entera cambia de color. No se trata de perfección, sino de crecimiento. Cada paso, cada decisión, cada derrota puede convertirse en parte del proceso de maduración. El Espíritu no busca árboles perfectos, sino vivos. Árboles que sigan creciendo, aún con cicatrices, aún con ramas torcidas, pero que cada día producen un poco más de amor y luz. Pablo sabía que el Espíritu no obliga, invita. Su trabajo no es inmediato, es paciente como la lluvia que cae sin descanso sobre la tierra seca. Cada acto de bondad, cada perdón, cada sonrisa en medio de la prueba es una flor nueva en el alma. Así se construye una vida fecunda, una existencia en la que lo interno empieza a transformar también lo que está afuera. La transformación del espíritu es tan real que empieza a cambiar la atmósfera a su alrededor. Donde antes había enojo, surge comprensión. Donde hubo distancia, aparece ternura. Ese es el milagro escondido en el día a día, que la fuerza que un día descendió como fuego sigue hoy brotando como fruto. Ya no se ve con los ojos, pero se siente en cada gesto, en cada alma tocada por su luz. Y así, el Espíritu Santo completa su obra. De viento se vuelve fuego, de fuego se vuelve guía, y de guía se vuelve fruto. Todo comenzó con una promesa y termina con una vida nueva. No una vida perfecta, sino una vida plena, habitada por el amor, la paz y la ternura divina. Porque cuando el Espíritu da fruto dentro de una persona, el mundo alrededor también empieza a florecer,